Hola amigos y hermanos, bienvenidos a Fundamentos Bíblicos. Hoy estaremos hablando en el módulo número 2 acerca de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Para qué la Biblia? ¿Es la Biblia un libro confiable? En el módulo anterior estuvimos hablando acerca de las evidencias que tenemos en una ciencia que se le llama la crítica textual, acerca de las letras, acerca de las copias, acerca de los manuscritos, comparado con otros libros muy antiguos. Así que te recomendamos que veas ese módulo número 1 que está fascinante. Pero hoy estaremos hablando acerca de otra evidencia que tenemos, que la Biblia es un libro muy confiable, y ese es la ciencia que se llama la arqueología. ¿Qué es la arqueología? La arqueología es la ciencia que estudia las antigüedades, los monumentos, cosas que se encuentran en la antigüedad que prueban la existencia de algo. Y entonces esa ciencia se le llama la ciencia arqueológica, y vamos a estar hablando hoy acerca de las evidencias arqueológicas en la Biblia que comprueban también que la Biblia es un libro muy confiable. Bueno, pero antes de ello queremos mencionar cuál es el propósito principal de la Biblia, cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es la función de las escrituras. Y hemos hablado que la escritura misma nos dice para qué es la escritura. Vamos a leer ahora en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16 y 17, para saber cuál es el objetivo de la escritura. Dice acá: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que el fin no es enseñar, y el fin tampoco no es corregir. Todos esos son los métodos que Dios usa para poder llevarnos al final, o el fin, que es que el hombre sea transformado, que seamos transformados de nuestro corazón en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Ese es el objetivo principal de la escritura. Ahora, ya sabiendo eso, que ese es el objetivo principal, no es tanto adquirir más información, sino transformación. Ahora, ya sabiendo eso, vamos a ir ahora a las evidencias que tenemos arqueológicas en la Biblia. Bueno, en la Biblia se mencionan muchos lugares, y vamos a hablar de los lugares que se mencionan en la Biblia, que, bueno, uno los escucha en la Biblia y son miles de años que estamos hablando de historia. Y esto es como mencionar un ejemplo, como vamos a ir ahí en donde tú naciste, que tú me digas, bueno, yo nací en una casita amarilla, una casita azul, una casita allá blanquita en tal lugar, en mi ciudad, en mi aldea, no sé de qué país seas, pero alguien dijera, bueno, pero yo quiero ver la evidencia de esa casita, quiero ver si existe, si quiero ver si esa ciudad está ahí o no, para ver si esto es algo que podemos verificar. Entonces, vamos a ver algunas, porque son muchas las evidencias arqueológicas de la Biblia y en la Biblia. De hecho, las puedes buscar también. Hoy en día tenemos la tecnología que nos facilita mucho esto. Puedes buscarlo también por todos lados. Esta es la evidencia que tenemos de la arqueología bíblica. Y bueno, cada año se descubre más. Pero vamos a mencionar algunos de ellos para refrescar la memoria. Y vemos, por ejemplo, que muchos de ellos todavía no han cambiado de nombre y todavía siguen estando ahí. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia se menciona Egipto. Egipto sigue siendo Egipto. Egipto, ese es el país que está ahí cercano a Israel. Egipto es un país muy viejísimo y no ha cambiado su nombre. Ahí estaba la diosa Cleopatra, bueno, en el tiempo antiguo, y hay mucha historia acerca de ese país, y la Biblia lo menciona. Los israelitas ellos fueron esclavos en Egipto, y Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Entonces Egipto sigue siendo Egipto, no ha cambiado, ahí está, tiene mucha historia, la Biblia lo menciona muchas veces. Vemos que ahí está. Bueno, tenemos también el libro, tenemos la ciudad, el país, España. España, los españoles conquistaron aquí América.
Los españoles vinieron, conquistaron México, conquistaron toda Latinoamérica, y España sigue siendo España. España se menciona. Pablo la mencionó. Pablo dice, yo voy a ir a España. Lo encontramos en el Nuevo Testamento. Se menciona el país de España. España es muy antiguo, sigue siendo España, no ha cambiado el nombre. ¿Qué otra ciudad tenemos? Tenemos la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, mencionada muchísimas veces en la Escritura. ¿Y quién va a negar la existencia de Jerusalén? Usted puede ir incluso a agarrar un avión de un aeropuerto y decir va para Jerusalén. Usted lo puede ver en las noticias. Usted puede ver que Jerusalén sigue siendo la manzana de la discordia. Es decir, siempre está en la noticia, Jerusalén. Entonces vemos que esa ciudad sigue siendo una ciudad en la antigüedad y hoy mismo sigue siendo mencionada. Tenemos también la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso la descubrieron. Esta ciudad es una de las ciudades en las cuales el apóstol Pablo les escribió una carta, y usted lo puede leer, se llama la carta a los Efesios, ¿verdad? Todas las cartas que leemos en la Escritura son cartas que el apóstol Pablo, en su mayoría, le envió a diferentes iglesias en estas ciudades. Éfeso fue una de ellas. Y bueno, los arqueólogos encontraron la ciudad de Éfeso. Éfeso es una evidencia también que tenemos arqueológica. De ahí está también, bueno, Roma. Roma sigue siendo Roma. Y bueno, no ha cambiado. En la Escritura se menciona Roma muchas veces. Incluso tenemos una carta que también que Pablo le escribió a la iglesia en Roma, a los creyentes en Roma. Entonces Roma sigue siendo Roma y en la Biblia se nos menciona. Entonces estamos hablando las cosas más sencillas que usted puede recordar. Y dice, bueno, si eso no ha cambiado, sigue siendo Roma. Damasco. Damasco es también el sitio donde Pablo recibió la revelación, donde Jesús se le apareció y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Damasco es un lugar también que evidencia arqueológicamente que es un lugar verificable, que sí existe. Otro es Corintio. Corintio es, bueno, también es un libro de la Biblia, el cual dice, bueno, primera y segunda de Corintios. Es una carta también que Pablo le escribe a la iglesia que está ahí en esa ciudad de Corintio. Corintio está también en Grecia, es decir, que está también verificable ese lugar. ¿Qué otro lugar tenemos también verificable? Tenemos también Babilonia. Babilonia es uno de los más antiguos. Babilonia, ¿se acuerda de la Torre de Babel? Babilonia, es decir que ese territorio de Babilonia, bueno, incluso en Apocalipsis lo encontramos, porque Babilonia también viene siendo algo simbólico, ¿verdad? Babilonia, el imperio babilónico, fue antes del imperio romano, fue antes del imperio griego, antes del imperio persa, y ahí podemos hablar mucho de ese imperio, pero realmente, ¿dónde está Babilonia? Babilonia es lo que hoy conocemos como Irak. Y usted lo puede buscar en sus mapas, puede buscarlo en la historia, puede buscarlo en el Google, puede buscarlo en diferentes lugares, y ahí está. Babilonia es lo que hoy en día conocemos como Irak. Tenemos también Jordán, el Jordán. Todavía ahí está, el país de Jordania. Siempre en la Biblia lo encontramos y lo podemos verificar hoy en día. El Mar Muerto es evidencia también arqueológica que tenemos, que la Biblia nos la menciona, y ahí está el Mar Muerto. Y hay un sinfín de sitios que Jesús menciona en sus historias, en los nuevos evangelios, que cuando se va para Jerusalén se pueden verificar todos estos sitios, todos estos lugares arqueológicos que allí están todavía. El templo de Herodes. Ese templo de Herodes es el que él mandó a reedificar, es el templo de los judíos, lo levantó, lo remodeló, lo hizo más grande, y ese templo ahí están las ruinas. Bueno, es el templo que ahora pues los judíos quieren volver a construir, el tercer templo. Entonces vemos que todas estas evidencias
arqueológicas nos muestran que la Biblia, fuera de la Biblia, es decir, ahora estamos hablando con evidencias totalmente fuera, y usted dice, pero esto todavía concuerda con lo que está en la Escritura. Tenemos también el Areópago, donde Pablo fue él a hacer su discurso. Este también está ahí en Grecia, en Atenas, ¿verdad? Donde estaban los filósofos que querían saber de diferentes filosofías, y Pablo iba y discutía con estos filósofos acerca de nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación, el perdón de pecados, cómo Él resucitó de los muertos. Y bueno, vemos que ese lugar ha sido descubierto también, ahí está. Vemos también el estanque de Siloé, donde se acuerdan la historia que encontramos en los evangelios también, donde el Señor le dice a un cieguito, ve y lávate en el estanque de Siloé. Bueno, el estanque de Siloé también ahí está, es decir, que se ha descubierto. Y bueno, podemos hablar de muchos lugares. En este módulo, pues, los hacemos más cortos para poder ir al punto. Y podemos mencionar, yo diría quizás miles de lugares que están en la Biblia, que están ahí. Y bueno, son evidencias arqueológicas que muestran que la Biblia es un libro confiable. En total, la Biblia fue escrita por más de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo en 3 continentes. El Espíritu Santo en más de 50 generaciones, es decir, de generación en generación se ha escrito la Biblia. Imagínense, más de 40 autores en más de 50 generaciones, y todos escribían inspirados por el Espíritu Santo acerca de nuestro Dios y el plan de salvación para la humanidad. Eso es sumamente, cualquiera diría, eso es increíble, ¿cómo puede ser que todos se puedan poner de acuerdo? Porque en la mayoría de creencias solo hay un autor. Y pues un autor es fácil de que se ponga de acuerdo con él mismo, pero aquí estamos hablando de la Escritura, que tiene más de 40 autores, en más de 50 generaciones, escribiendo acerca del mismo Dios. Y todos ellos en diferentes lugares, diferentes continentes, diferentes épocas, diferentes incluso a veces imperios. Y todos escribiendo acerca del plan de salvación. En total se mencionan, solo en el Nuevo Testamento, más de 32 países, más de 54 ciudades y 9 islas. Y todas son verificables. Es decir, que la Biblia podemos estar seguros y confiables de que tenemos evidencias arqueológicas que acertan la Biblia. Así que, amigo, hermano, siéntete seguro de estar leyendo la Escritura, porque es el pan de vida. Que Dios te bendiga y estate listo, porque vamos a estar hablando en el próximo módulo acerca de las evidencias personales que demuestran que la Biblia es un libro confiable. Que Dios te bendiga.